Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad, un tema acuciante, un tema que toca muchas temáticas distintas, donde intersectan distintos intereses, pues prácticamente de cualquier ciudadano, desde la economía, la política, hasta los derechos más fundamentales. Y es sobre además una cuestión de la que se va hablando de manera creciente en los últimos años, que es la desaparición del dinero físico y la hegemonía del dinero virtual, ¿no? Como parte de esta hiperrealidad, como parte de este mundo cada vez más virtualizado en el que nos estamos sumiendo. Y para ello contamos con un verdadero experto la materia, que es Carlos Ruiz Miguel. Ha tenido la amabilidad de concedernos esta entrevista. Él es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago Compostela y es una de las voces más autorizadas para hablar de esta cuestión en nuestra lengua, así que es un honor tenerle con nosotros para que esclarezca un poco también qué hay de realidad y qué hay de mitología en esta cuestión. Así que sin más dilación vamos a escucharle a él, que es quien tiene que hablar. Y tengo aquí un documento que nos ha pasado un amigo común, Antonio Estevez, que es un poco una síntesis de, de una ILP, una iniciativa legislativa que pretende recoger firmas para un poco tratar de frenar la desaparición del dinero físico, y lo hace señalando los problemas que va a producir la eliminación del dinero en efectivo, como el impacto en las zonas rurales, la pérdida de privacidad, la dependencia gubernamental por parte del ciudadano, la vulnerabilidad a interrupciones tecnológicas y la exclusión de grupos vulnerables. Así que yendo un poco a esta cuestión concreta para que pueda entender nuestro espectador cuáles son esos problemas que, según su opinión, va a conllevar esta, parece que inevitable, si no hacemos nada para evitarlo, valga la redundancia, desaparición del dinero en efectivo. Bien, la verdad es que si queremos empezar por el principio de todo, el dinero, lo que es la moneda, ha sido una de las, bueno, diría conquistas de la civilización y de la cultura. El dinero es lo que permitió superar los intercambios más allá del trueque. Y esto, pues, ha permitido un gran desarrollo de todas las civilizaciones. Pero si de la misma forma que el dinero ha sido una creación de la civilización y el dinero, pues, permitió realmente, pues, no solo aumentar el comercio, sino también facilitar que las personas pudieran ahorrar, lo cual era pues algo imprescindible, por supuesto, para la prosperidad tanto individual como familiar como colectiva. La desaparición del dinero es un fenómeno que, más allá de todos esos problemas que ha apuntado, realmente es como un símbolo del colapso de una civilización. El dinero existe desde hace miles de años y es lo que realmente distingue una sociedad, como digo, avanzada, una civilización avanzada de sociedades primitivas. ¿A dónde vamos en un mundo sin dinero? Quiero decir, sin dinero físico, y donde todo ha sido sustituido por un código de bits digital que está en manos de alguien que no somos nosotros y que no podemos utilizar cuando nosotros queramos, sino dependiendo de muchas otras circunstancias. Para empezar, por supuesto, de que haya un suministro de electricidad estable, porque, como ya se ha dicho, pues si se corta el suministro de electricidad, todo esto desaparece.
Pero es que además no basta con que tengamos que depender de un suministro de electricidad, electricidad que por cierto no nos regalan, sino que además, precisamente porque eso está codificado en una serie de programas informáticos, quien controla esos programas informáticos, quien tiene acceso a esos programas informáticos, bien pues por un motivo espurio, por un motivo negativo, o bien por un error, pues puede privarnos de la posibilidad de comprar bienes y productos. ¿Qué ocurre si hay un error informático? Un error informático, porque no, vamos a ver, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que existen errores informáticos. Y bueno, pues patrimonio supuestamente que tenemos en monedas digitales se borra, desaparece, se altera. Alguien puede decir, bueno, puede ocurrir que me digan que tengo más de lo que tenía, sí, pero también puede ocurrir que te quiten lo que tenías o que digan que tienes menos de lo que tenías. Puede haber un error, como digo, un error no voluntario que evidentemente está demostrado que se puede producir, pero es que además está la cuestión de que entidades, pensando en que el dinero digital esté en manos de los bancos, o el Estado, pensando que el dinero digital, las monedas digitales estén centralizadas, pueden, si consideran que nosotros no somos suficientemente sumisos, privarnos de eso. Es más, tienen a partir de ahí un mecanismo para hacernos cumplir con todo lo que ordenen. ¿Que viajamos mucho? Pues nos pueden decir que se nos acaba el dinero porque estamos aumentando la huella de carbono. Con lo cual, para impedir que sigamos produciendo esa huella de carbono, a través del programa informático se impide que hagamos pagos digitales. ¿Qué hacemos en ese supuesto? En el que no tenemos dinero físico. ¿Qué hacemos? ¿Morirnos de hambre? Es decir, el horizonte que se vislumbra con la desaparición del dinero físico es un horizonte profundamente inhumano. Y por eso he empezado hablando de que la moneda, el dinero, empieza siendo una moneda metálica, por supuesto, ¿no? Antes de convertirse en el dinero en papel, que sigue siendo físico, ya no es la moneda metálica, pero la moneda es lo que marca el progreso de una civilización. La desaparición de esto es la que puede marcar el colapso de nuestra civilización y la entrada en una época oscura que es una auténtica pesadilla, en mi opinión. A mí me ha inquietado mucho el final de este documento, que me voy a permitir leer y a continuación, sí. Ya de por sí lo inquietante que es, voy a añadir por qué pensamientos se me han venido a la cabeza, ¿no? Dice así el final del documento, entre un apartado que es ¿qué pasos reales están dando los poderes públicos y económicos para la eliminación del efectivo? Y el último punto del documento dice sistema de crédito social en China y su extensión al resto del mundo. La idea detrás de este sistema es incentivar a los ciudadanos a comportarse de manera responsable. Las implicaciones han generado preocupación. El problema es que detrás de una fachada éticamente correcta puede esconderse un sistema de control sobre todos los aspectos de la vida de los individuos. El sistema de crédito social es una iniciativa gubernamental que rastrea y califica el comportamiento de sus ciudadanos en varios aspectos de la vida cotidiana. Aquellos con puntuaciones bajas en este sistema enfrentan una serie de restricciones que van desde la capacidad de viajar hasta la obtención de préstamos bancarios, ¿no? Cierro comillas,
Esto es un poco lo que usted, profesor, acaba de explicar, ¿no? Con el tema de la huella de carbono. Y a mí me ha venido a la mente, en esta escala de ciudadanos buenos, ciudadanos malos y lo que puede uno comprar o no, el poder adquisitivo que está tan relacionado con la libertad, con lo espiritual, incluso cualquiera sabe que alguien en una posición de necesidad, pues poco puede ocuparse de esas capacidades intelectuales o espirituales o artísticas, ¿no? Es pensando en las protestas de los camioneros canadienses hace unos años. Justin Trudeau, la forma que tuvo de acabar con estas protestas, que fueron muy sonadas, fue descolgar el teléfono, llamar a los principales bancos, darles una lista de nombres y decir: a esta gente me cierran ustedes sus cuentas. Inmediatamente estas personas perdieron la capacidad adquisitiva. Después descolgó el teléfono, llamó a unas empresas y dijo: a esta gente me los despiden. Inmediatamente perdieron su trabajo. Y claro, ahí o tenían dinero debajo del colchón o consiguieron reunir dinero de amigos o realmente no podían comprarse ni una botella de agua en la tienda de la esquina, ¿no? Y a mí eso me puso la piel de gallina, ¿no? Cuando me enteré de estas medidas, porque dije, esto es una capacidad de poder y de control con la que no ha soñado ningún tipo de totalitarismo anterior, ni el fascista, ni el comunista, ni el nazi, ¿no? Es decir, esto ninguna dictadura jamás ha tenido este poder de darle a un botón y acabar con las cuentas, con el patrimonio de alguien, ¿no? Antes tenías tenías eso, la posibilidad de tener debajo del colchón un dinero, pero no nos damos cuenta hasta qué punto estaríamos a su merced, ¿no? Efectivamente, el caso de Canadá fue un ejemplo real, real, no virtual, no hipotético de lo que puede ocurrir con la desaparición del dinero físico. El dinero físico, ya ha habido algún intento de eliminación de él, precisamente por esa capacidad que tiene de libertad. Y estoy pensando en algunas fases, momentos, por ejemplo, de la Unión Soviética, ¿no? En las que, bueno, pues precisamente se programaba desde el Estado cuáles eran las necesidades. El Estado se supone que daba esas necesidades, pero solo esas, con lo cual el trabajador, hablo de los momentos más duros de la Unión Soviética, que no son ni mucho menos los de los últimos años antes de caer, ¿no? Por no tenía un sueldo, sino que se le pagaba en vivienda, en comida, en ropa, dentro de lo que podía dar el Estado. Pero claro, ahí no podía ni desplazarse, ni viajar, ni comprar cosas que le gustaran, que le gustaran. Pensemos en que alguien quiera comprar un determinado libro. Bueno, es que ya no va a ser necesario los libros, no va a ser necesario prohibir los libros porque si se prohíbe pagar, ¿quién va a venderlo? Entonces, a través de este mecanismo, el control es absoluto. Es absoluto. Claro, esto que nos esté escuchando dirá, bueno, catastrofismo, apocalípticos, etcétera, pero claro, aquí resulta que estamos hablando con un profesor un catedrático, es decir, alguien que ni mucho menos está, digamos, en los residuos de la sociedad con un gorro de papel albal, no, estamos hablando de alguien que está a la orden de las leyes que se están aplicando. Y en ese sentido quisiera que nos hablara un poco de cómo poco a poco nos van imponiendo algo bueno, quizás quien nos esté viendo lo vea como un futurible y dirá, bueno, esto nunca va a ocurrir, ¿no? Siempre quedará algo. Pero claro, vamos viendo que se limita el uso del efectivo, que se le van imponiendo tasas al uso del efectivo, que se va demonizando el uso del efectivo, ¿no? Y se va incentivando el uso del digital, sobre todo entre la gente joven, creación de nuevas aplicaciones que no hace falta ni nombrar, que ya todos tenemos integradas.
la creación de monedas digitales centrales, ¿no? Y todo este mundo de la moneda virtual que está teniendo una inflación gigantesca. Incluso gente que cree que eso es lo más, el sumum de la libertad, ¿no? La moneda puramente digital. La eliminación paulatina del ahorro por muchas cuestiones, también la precarización de los trabajos estaría relacionado con esto, ¿no? Y luego la eliminación de los cajeros automáticos, que fíjese que yo vivo en Madrid y padezco en primera persona esta eliminación porque de pronto he pasado en cuestión de meses de tener 2, 3 cajeros a 10 minutos, en un radio de 10 minutos andando, a tener que irme media hora sin exagerar de paseo para encontrar un cajero automático, ¿no? Entonces, esa conversión al modelo chino, entre comillas, por países que no tienen aparentemente una política similar, yo desde luego, viendo estas razones, veo que no es algo de ciencia ficción, sino que es algo prácticamente ya instaurado, ¿no? Y a pesar de ello, mucha gente sigue negando esta realidad, ¿no? ¿Cómo nos lo van imponiendo y sobre todo, cómo lo justifican, ¿no? Usted que está al tanto de digamos, el estado legal de la cuestión, cómo nos lo venden también? Sí, es realmente una presión en todas las direcciones. La forma, digamos, o la táctica, bueno, una de las tácticas, sobre todo orientada a los más jóvenes, ¿no? Para intentar introducir esto es la comodidad. Es la comodidad. Pero yo voy a contar una anécdota personal de cómo estas supuestas comodidades pueden producir grandes incomodidades. Yo soy una de las personas que sufrió hace meses, hace no muchos meses, hubo una caída del sistema, creo que se llama RedSys, que es el que maneja una red de cajeros automáticos y de tarjetas de crédito. Bien, esto ha sido hace, pues creo recordar, en noviembre. Bien. Yo ese día no tenía suficiente dinero para pagar una comida, no llevaba suficiente dinero para pagar una comida, a la que además había invitado yo a varios amigos. Bueno, esto que la minuta, o sea, es más de lo que te esperabas y no tenía dinero en efectivo suficiente, había sacado, pero no tenía. Voy a pagar con tarjeta de crédito. Y qué cara se me pone cuando el responsable me dice que no funciona. Que no funciona. ¿Qué hace una persona que acaba de invitar a otras personas a una cena, que va a pagar invitando y que no puede pagar? La situación es extremadamente comprometedora, es extremadamente delicada. Entonces, bueno, esa situación es una situación en la que no se puede realmente manejarse si no es con dinero físico suficiente. Porque por mucho que nos digan que es un gran avance, las tarjetas, el Bizum, etcétera, insisto, yo mismo he experimentado en primera persona lo que es que la red se corte, que no te reconozcan tu propia tarjeta de crédito. Esa situación es la misma que se habría producido si yo tengo una cuenta en dinero digital y alguien dice que se bloquea esa cuenta. ¿Por qué? Porque me inventan una deuda que no existe. Vete tú luego a pleitear de por qué esa deuda no existe, porque me castigan por haber sido un ciudadano poco responsable con el medio ambiente, o criticando esto, o criticando lo otro. Es decir,
Y en ese momento te encuentras con que no puedes pagar algo que quieres o que has o que incluso ya has consumido con toda la situación embarazosa que eso conlleva. Es decir, que no hablamos de hipótesis futuristas, de imagen. No, estamos hablando de cosas reales. Entonces, comodidad, que es el primer argumento que dan. La comodidad es muy relativa. Comodidad aparente, porque puede producirse una tremenda incomodidad como no se puede producir con el dinero físico, que es, como digo, la situación en la que hayas consumido algo, hayas comprado algo y resulta que te digan que el lector digital no te reconoce, la tarjeta, que su número de cuenta está desactivado, X circunstancias que no dependen de uno. Otro argumento, bueno, ya que se lanzó en su momento y que pues yo creo que se ha caído por su propia base, fue con la época esta del COVID y todas estas imposiciones y esta ideología que trató de justificar muchas restricciones de derechos, pues ustedes se acordarán que se decía que podía contagiarse el COVID a través del dinero. Y entonces ya empezaron a desarrollar estos sistemas de pago sin contacto, incluso con la tarjeta de crédito, ni siquiera que no toque siquiera. Bien, todo esto evidentemente era mentira. Las personas que trabajaban en los pocos negocios que estaban autorizados a operar, pensemos pues supermercados, por ejemplo, ¿no? Absolutamente nadie se contagió del COVID por manejar el dinero físico. Absolutamente nadie. Entonces, esto era otro supuesto argumento, etcétera, que, bueno, pues que no existe, ¿no? Seguridad. Bueno, por supuesto que el dinero físico puede ser objeto de un robo, pero ¿es que acaso no puede serlo también el dinero digital? ¿Es que acaso no te pueden asaltar? No ya para robarte el dinero físico, sino para que des las claves de las cuentas con las que quieren que hagas una transferencia X o un pago X. Es decir, eh, todos los argumentos que se están dando para intentar justificar una supuesta superioridad del dinero digital no son reales. No son reales. Eh, y, y, y todo lo contrario, las desventajas que se producen con este dinero digital son muy reales respecto a las ventajas que tiene el dinero físico. Hay una cuestión especialmente preocupante que es la pérdida de privacidad, ¿no? Y digo que es preocupante, primero, por el ejemplo que ha puesto usted del COVID, es totalmente cierto y no es ni mucho menos el único, ¿no? Después de los atentados del 11S, en nombre de la seguridad ha habido una pérdida de la privacidad, ¿no? La imposición de un capitalismo de la vigilancia que técnicamente va en nombre del mercado y demás, pero que al final lo que impone es una suerte de estatalismo que no es tampoco muy beneficioso para digamos, el negocio privado de cada uno, que resulta realmente preocupante. Y lo más curioso de todo es ver cómo ante esto que Franje Rubio llama lo terapéutico, el estado terapéutico, cómo la gente lo acepta de buen grado, diciendo, bueno, yo es que no tengo nada que ocultar, no me importa que lo sepan todo de mí. Es un argumento que está muy extendido y que a mí nunca ha dejado de impactarme, ¿no? Cuando alguien me dice eso, digo, bueno, yo quiero pensar que no está pensando bien lo que está diciendo, ¿no? Y luego, por otro lado, está esta cuestión que se ha visto con una noticia reciente de que regalaban el equivalente a 50 euros en una moneda digital en algunos grandes centros comerciales de España, ¿no? Entonces, a cambio, solo tenías, y pongo el solo con todas las cursivas, comillas,
y, por supuesto, chascarrillos que se nos ocurran, de solo tienes que registrarte otorgando tu iris, ¿no? Que se suba a una base de datos, ni más ni menos que tu iris, ¿no? Y la gente formando colas en grandes ciudades para efectivamente dar su iris, recibir este dinero diciendo que no hay nada que temer, que yo qué miedo tengo qué miedo tengo en dar mi iris, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también quisiera hablar ya no solo de esa política estatal de ir maniatando al ciudadano con muy buenas razones climáticas, sanitarias, etcétera, sino también cómo la gente está casi que de manera inconsciente y de muy buen grado regalando aquello más sagrado que tienen, su privacidad, que es casi tanto como decir tu libertad práctica en el día a día, cotidiana, al Estado, ¿no? Es una buena reflexión, creo yo, porque ese argumento, que efectivamente es un argumento que a veces nos lo da el poder y algunos lo asumen muy reflexivamente, que es: si usted no ha hecho nada malo, ¿qué tiene que temer? Claro, yo a eso le doy la vuelta con este otro argumento. Es que nadie ha hecho nunca nada malo, porque ahora va a resultar que estamos rodeados de santos y no lo sabíamos. Es decir, las personas, bueno, como yo, ¿no? Que soy católico, partimos de la idea, bueno, de que el pecado existe. Pero bueno, no hay que ser tampoco cristiano para constatar, aunque uno sea ateo, que la distinción entre el bien y el mal, que la realización de conductas éticamente malas, insisto, calificámoslas así, con independencia de códigos religiosos, éticamente malas, existen, no necesariamente delictivas. No todo lo malo es delictivo, hay cosas malas y no están consideradas delito, pero bueno, por desgracia, los seres humanos no son perfectos y hay actos que no son éticamente buenos, que no son delictivos, pero cuyo conocimiento por el resto de la población no parece que nos haga un gran favor, ni parece que favorezca nuestra situación en la vida social, y mucho menos nuestra libertad para actuar. Es decir, partiendo precisamente de la premisa de que nadie es totalmente bueno, se supone que, bueno, del todo solo es Dios para quienes existan, para quienes crean en Dios, ¿no? Y si son católicos, pues dirían la Virgen María, ¿no? Pero los demás alguna vez hacen algo mal. Entonces, la transparencia absoluta hace que, si partimos de que todos alguna vez hacemos algo mal, se nos pueda castigar por el Estado, no ya ni por nuestra conciencia ni por Dios, para el que crea en Dios, sino por el Estado, que se nos castigue por ello. Es decir, en el fondo, toda esta transparencia absoluta lo que hace es convertir al Estado en el dueño de nuestras vidas. Es decir, es un escenario que jamás en la historia, ni siquiera en los momentos más espantosos de la Unión Soviética, si alguien piensa todavía en Corea del Norte, ni siquiera en los momentos más espantosos del régimen más totalitario, esto ha sido posible. Bueno, pues quieren que lo sea. Entonces, pensar
que esto es un avance, que la ciencia, el progreso, bueno, es realmente ser, con perdón, perfecto imbécil. Esto no es un avance. Esto no es algo bueno. Esto es algo sumamente preocupante. Yo creo que está claro, pero insisto, todo este argumento es que no tengo nada que ocultar. Bueno, pues entonces eres perfecto. Porque claro, te pueden decir, no, pero esto solo es si cometes un delito. Bueno, pero ya el Estado el día de mañana puede cambiar la norma y dirá, no, no solo el que cometa un delito, el que haya hecho esto mal. Y como es el Estado el que va a decir qué es lo que está mal, es que usted ha consumido demasiado tal, provocando más huella de carbono. Mal. Ah, entonces todos esos que decían, no, yo nunca hago nada malo, no tengo nada que temer. Bueno, a partir de ahora igual sí que van a tener que temer algo. No, porque has comido más carne de la que te hemos permitido. Y claro, la carne, ahora nos dicen que también afecta al clima, al cambio climático. Mal. Y así, pues puede ser mal cualquier cosa que digan ellos. Cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. El día de mañana, pues pueden decir que está mal también que vivamos mucho, ¿no? Pues nada, está mal, nos castigan. Entonces, pues ya te quitan el dinero para que puedas comprar comida, porque está mal que vivas mucho. Y así todo, ¿no? Es decir, la gente yo creo que no se da cuenta que con este disfraz, con esta seducción de la supuesta comodidad, etcétera, lo que se está entrando es en un horizonte absolutamente terrorífico. Como experto en derecho, quisiera que nos hablara un poco de la relación que tienen el ciudadano con sus derechos y con el dinero. Me explico. Es decir, obviamente uno tiene una serie de derechos garantizados por haber nacido en un país que tiene una constitución vigente donde están recogidos y un poder independiente del político donde uno puede, un poder judicial donde uno puede reclamar en caso de que estos derechos sean vulnerados. Bien. Hasta ahí, digamos que dentro de los mecanismos del Estado, uno tiene armas de defensa contra el Estado si se sobrepasan. Pero obviamente cuando esa separación de poderes es vulnerada, pues el ciudadano tiene que quizás echar mano de otra serie de recursos o, digamos, también el proceso en el que se dirime la realidad de esa legítima defensa del ciudadano, pues uno tiene que tener una independencia económica, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarle por hasta qué punto para defender los derechos del ciudadano uno también debe tener una cierta capacidad económica, que en este caso, si uno está pleiteando contra el Estado, pero tu dinero depende del Estado, hasta qué punto estás vendido, ¿no? Y cómo se puede mantener esa ficción de que uno puede defenderse del Estado si económicamente uno está dependiendo de los mecanismos del Estado o de la Unión Europea, que al final ejerce como una suerte de supraestado tecnocrático también. Es ciertamente un punto importante este. Teóricamente, y esto es una de las críticas que se hacían en la teoría marxista o socialista del derecho, a la teoría liberal del derecho, una objeción que sí que realmente tenía un fundamento. Es que el Estado liberal proclama unos derechos, pero esos derechos o algunos de esos derechos para poder ejercerse precisan de dinero. De tal forma que el que no tenga dinero o bienes económicos, pues tiene unos derechos en el papel, pero que no puede ejercitar. El ejemplo más sencillo es nosotros tenemos el derecho a la tutela judicial, el derecho a un juicio justo. Pero
un proceso judicial no es gratis. No, bueno, si se le reconoce justicia gratuita y si no te reconocen el beneficio de justicia gratuita, ¿qué? Resulta que tienes que pagar. ¿Y cuántos procesos judiciales puedes costearte? Al Estado le sale gratis. Si tú vas a demandar al Estado, tú tienes que pagar. Al Estado no le cuesta nada. Es más, el Estado pleitea contra ti con tu propio dinero, con el dinero que te has sacado de los impuestos. Que nadie se plantea por qué todos los procesos contenciosos contra el Estado no son gratuitos, que es lo que, a mi juicio, debiera ser. Yo entiendo que en un proceso entre un particular y otro particular, pues cada particular tenga que pagarse su defensa. Pero si yo pleiteo contra el Estado y yo soy parte del Estado, no veo que sea muy lógico que yo tenga que pagarme una defensa y el Estado me ataque con el dinero que me ha sacado a mí. Bien, esto ya es una cuestión. Pero el hecho es decir, para poder hacer respetar los derechos, en última instancia tenemos que acudir a los tribunales. Y hay que acudir a los tribunales mediante unos procedimientos que son, básicamente, que uno tiene que tener un abogado y un procurador. Abogado y procurador que cobran un dinero, porque ellos también tienen su trabajo y tienen sus necesidades. Ese dinero uno, pues, si resulta que no tiene dinero físico o no tiene, bueno, cuentas, etcétera, ¿cómo lo paga? Pues tiene que ser con la moneda electrónica. En este momento, bueno, aunque no sea con dinero físico, uno puede hacer una transferencia, bien, pero el día de mañana, si se pasa a la fase en la que ya el dinero es puramente digital, es una unidad de cuenta digital, que no es extraíble, uno no puede sacar eso transformándolo en dinero físico. Imagínense que uno quiere pagar un proceso y el mecanismo, el Estado, quien controle esa unidad de cuenta digital, diga, no, usted ya se ha gastado mucho dinero en procesos judiciales. No se le autoriza. Bueno, entonces, ¿qué hace uno? Es decir, perdemos, que es el gran problema del dinero digital, perdemos la capacidad de disponer de él. Mientras que el dinero físico es nuestro, unos tendrán más, otros tendrán menos, pero es de cada uno. El dinero digital no es de cada uno. El dinero digital es, si es una unidad de cuenta digital de un banco central, es del Estado únicamente. Y uno solo lo podrá tener o disponer en la medida en que el Estado te lo permita. Con lo cual uno deja de poder tener la propiedad sobre el dinero. Ahora, en este momento, si yo tengo un billete de 50 euros, por ejemplo, ese billete es mío, es mi propiedad. Y yo puedo gastarlo en lo que quiera, siempre y cuando pueda comprar algo que cueste ese dinero. Pero el día de mañana, si yo no tengo ese papelito para hacer una compra de algo, el sistema tiene que autorizarme ese pago. Mientras que en este momento yo presento un billete de 50 y al individuo al que yo pague ese billete tiene la obligación
obligación de aceptar ese pago, obligación. Se elimina el dinero físico y los pagos se tienen que hacer por una transferencia electrónica, por una operación electrónica. Esa operación electrónica depende evidentemente de una central que tiene unos comandos. Alguien puede dar órdenes a ese sistema electrónico, puede decir, no, a partir de X a este señor no se le autoriza. Es decir, mi dinero ha dejado de ser mío. Yo ya no soy propietario ni siquiera de mi dinero. Que en el fondo es esa frase que tanto se repite, ¿verdad? No tendrás nada y dicen, serás feliz. Bueno, muy dudoso. Lo que vayamos a ser felices es muy dudoso. Que no tengamos nada, pretenden a toda costa. Entonces, bueno, pues ese es el problema. Hay una cuestión que los americanos tienen muy clara, ¿no? En contraposición a los europeos, y es el derecho a portar armas, ¿no? Y quiero hacer una analogía porque aquí desde Europa muchas veces cuando vemos ese debate, ¿no? Decimos, bueno, esta gente, ¿cómo es que todavía hay locos que quieren llevar armas? Claro, hay que pensar que los norteamericanos que tienen esa desconfianza natural hacia el Estado, ¿no? Porque ellos nacen de una guerra contra un Estado, de una independencia, pues parten de la base de, bueno, si el Estado en algún momento va contra mí, yo tengo que poder defenderme. Y si no tengo derecho a portar armas, si todas las armas son del Estado, de sus trabajadores, de la policía, del ejército, etcétera, la hegemonía de la violencia la tiene el Estado, ¿no? Y este símil lo hago porque estaríamos en el caso de que la hegemonía del dinero la tendría también el Estado, ¿no? Sería un caso similar. Y lo curioso aquí es que mientras que a la empresa privada se le hace una fiscalización constante, por ejemplo, cuando uno acepta cookies o cuando uno provee a una empresa privada de datos, vemos cómo hay cada vez más legislación, ¿no? Para controlar lo que estas empresas privadas hacen con nuestros datos. Sin embargo, repitiendo aquel viejo eslogan latino, ¿no? ¿Quién vigila al vigilante? Es decir, muy bien, está bien que la Unión Europea esté poniendo muchas restricciones a lo que empresas como Meta, ¿no? Que es la empresa de Mark Zuckerberg, donde está Facebook y tal, hace con nuestros datos, pero bien, pero ¿quién mira lo que hace la Unión Europea? ¿Quién mira lo que hacen los estados de la Unión Europea con toda la cantidad de datos que recabarían sabiendo, bueno, si yo he comprado hoy 1 o 2 barras de pan, si yo he comprado hoy Coca-Cola o Mao, si hoy, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tendrían absolutamente todos mis datos. Yo hoy me he comprado un libro, ayer me compré una entrada para una película, etcétera, etcétera, ¿no? Tendrían todo tipo de datos. Ayer estuve con mi mujer, mañana voy a estar con mi amante y lo que gaste en ambos momentos, quien lo va a saber, va a ser el Estado, que va a saber dónde estuve, qué hice a tal hora, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí nadie desconfía de lo que pueda llegar a hacer el Estado con esta información, cuando estamos viendo que en países como China, donde ya está aplicándose, pues lo que se hace básicamente es tener un control férreo, constante e inexpugnable sobre el ciudadano, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Es decir, el dinero físico, al ser convertido en una moneda digital, se convierte en última instancia en información. Y recordemos algo que ya vio el filósofo inglés Bacon: la información es poder. En última instancia, esta cuestión del dinero físico y del dinero digital se puede ver también en esta clave. ¿Quién tiene la información? Si yo pago con dinero físico, yo tengo la información de qué hago con ese que he comprado, qué servicio he usado. Si pago con dinero electrónico, otro tiene la información.
no solo yo. Otro tiene la información. Y desde el momento en que tiene esa información, tiene poder. Poder sobre mí. Poder sobre mí. Es decir, que, bueno, una de las, evidentemente, de las claves de todo este asunto es ese. Es decir, la transformación del dinero físico en dinero digital facilita la adquisición de información. Eso se convierte en una información que puede ser obtenida por el que autoriza el uso de ese dinero digital. Porque claro, alguien dirá, no, pero ahora ya hay dinero digital, tenemos las criptomonedas. Sí, pero es que no sé si muchos se dan cuenta de que el siguiente paso después de la eliminación del dinero físico es la eliminación de las criptomonedas que no sean la criptomoneda central, la criptomoneda del Banco Central. Es decir, el dólar digital, el euro digital, el yuan digital, se convertirían en el único medio digital de pago. Con lo cual, bueno, pues el Bitcoin y todos estos, ¿no? El Ethereum y todas estas monedas digitales serían prohibidas, porque ese es el siguiente paso. Un siguiente paso después de prohibir el dinero físico es prohibir el dinero digital privado. Porque en el fondo, repito, el objetivo ya no solo es la eliminación del dinero físico, que lo es, por las razones que hemos visto, sino que el único dinero digital existente esté controlado por el Banco Central de las entidades que tengan el poder político, sea Unión Europea, sea los Estados Unidos. Y a partir de ahí, pues efectivamente, con esa información, controlar a la población, poder premiar a los sumisos, castigar a los disidentes, ordenar conductas, prohibir conductas desde el momento en que si tú quieres hacer algo y no vas a poderlo pagar, no lo vas a poder hacer. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues insisto, la perspectiva que tenemos es horrorosa. Profesor, nos estamos quedando sin tiempo, habría muchas cuestiones más que tratar, pero para terminar no quisiera dejar de preguntarle por una cuestión que usted ha mencionado por encima en un par de ocasiones, que es la de la Agenda 2030, ¿no? No la ha llegado a citar literalmente, pero bueno, ha hecho alusión a sus principios, a sus dogmas en más de una ocasión, y digamos, ya dentro de un marco más amplio, ¿en qué operación de control o en qué operación de dominio de cierta ideología podemos encuadrar esta desaparición del dinero físico? Es decir, que yo creo que hay que entender que no solo es un fin en sí misma la desaparición del dinero físico, sino que sirve a un fin mayor. Y en ese sentido, no sé si puede aventurarse a decirnos en qué plan mayor todo esto que llevamos viendo durante casi una hora encaja y por qué, ¿no? Y ya de paso, si quiere usted hacer algún tipo de reflexión final, pues por favor, con total libertad. Bueno, yo por un trabajo que me pidieron hace un tiempo, me tomé la molestia de leer la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que habla sobre la Agenda 2030. Y es
muy curioso que si uno lee esa resolución ve que no tiene nada que ver los objetivos declarados de esa Agenda 2030 con lo que, bueno, la Unión Europea, el Foro Económico Mundial, etcétera, pretenden hacer bajo la bandera Agenda 2030. Y el hecho es que lo que está en el papel de la ONU, de la Asamblea General de la Agenda 2030, está solo en el papel. Mientras que lo otro se está haciendo realidad. Eso que ellos llaman, utilizando la terminología esta onusiana, están haciendo otra cosa que no es lo que vemos en esa resolución de la ONU. Entonces, estamos en realidad ante un proyecto que es el del establecimiento del primer sistema absolutamente totalitario de la historia de la humanidad. Porque antes dije que hay, bueno, Corea del Norte, ¿no? Como único ejemplo que queda hoy en día, ¿no? O China, menos que Corea del Norte. Pero ha habido ejemplos, la Unión Soviética, en sus momentos más duros, bueno, la Alemania, el Tercer Reich, la China de Mao, Zedong. Ha habido momentos donde ha habido estados totalitarios, bueno, pues realmente terroríficos. Esos estados totalitarios, sin embargo, tenían rendijas. Había pequeñísimos espacios donde todavía se podía ser libre. Lo que se busca es un sistema totalitario sin rendijas, donde los seres humanos estemos totalmente esclavizados. Totalmente. Y bueno, en ese objetivo de que en el fondo es inhumano y donde no se oculta, de hecho uno de los ideólogos del Foro Económico Mundial es Harari, bueno, un individuo que es un auténtico, yo a veces pienso que es un demente, ¿no? Un individuo que está obsesionado en deshumanizar al ser humano. Es decir, el objetivo es acabar con el ser humano, tanto biológica como espiritualmente. Es decir, eliminando nuestra libertad e incluso eliminando nuestra corporeidad, por decirlo así, ¿no? Por eso digo que es un ataque tanto a nuestra esfera física como a nuestra esfera espiritual. Es decir, se trata de acabar con el ser humano. Es un proyecto que yo creo que es más que político. Es un proyecto, sin duda, metapolítico. Tremendo, ¿no? Y en esta gran batalla es en la que la cuestión del dinero físico juega un pequeño papel, pero un papel. Y de ahí, pues, esta iniciativa, la que yo animo a la gente a que pueda apoyarla y sumarse a ella. No sé si lo comentó usted, hay una página web que es la plataforma Salvemos el Dinero Físico, búsquenla en internet. A ver, bueno, tenemos un plazo pequeño para conseguir las firmas. Yo animo a los que estén interesados en que se conviertan en fedatarios, en que para recoger firmas, el que no pueda ser fedatario que localice a través de esa página dónde puede firmar para intentar presentar esto ante el Congreso de los Diputados.
soy pesimista, o realista más bien, acerca de la posibilidad de que si esto se consigue presentar, la actual mayoría parlamentaria vaya a apoyarlo. Pero es importante que se produzca este debate en el Congreso de los Diputados. Es importante. Y yo de ahí que animo desde esta oportunidad que se me da para que se pueda contribuir a esta iniciativa. Pues profesor Carlos Ruiz Miguel, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, ha sido un placer tenerle en el programa y yo creo que la cuestión ha quedado más que bien trazada y expuesta por su parte. Quien quiera entender, que entienda, y quien se sienta tan inquieto como me siento yo al ver estas perspectivas, que más que de futuro son de esta tarde, son de dentro de media hora, pues también tiene ahí una vía que efectivamente quienes somos realistas políticos, y digo esto recordando esto que acaba de decir usted de la metapolítica, ¿no? Que me parece que muchas veces no se hace hincapié en ello cuando se habla de la Agenda 2030 y me ha gustado mucho que lo comentara usted. Pues bueno, lo hacemos sabiendo que realmente pues es muy improbable que salga adelante, pero sabiendo también que no tenemos muchas mejores armas por las vías del propio sistema y que, bueno, pues por lo menos intentándolo uno puede decir que hizo lo que pudo, ¿no? Que es un pobre consuelo, pero es mejor que lamentarse a posteriori, que tengo la sensación de que muchos de esos que dicen que no tienen nada de lo que arrepentirse, como ha ejemplificado usted muy bien, ya veremos cómo cuando esto se aplique, pues igual lloran cuando no se puede hacer nada, ¿no? Así que, Efectivamente. pues muchas gracias por haber venido al programa. Espero que haya sido provechoso también para nuestros espectadores y volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto. Muchas gracias.